En ese sentido, para nuestros seguidores por el Face, por el YouTube y también por el Zoom, hagamos un pequeño análisis de la situación nacional, un análisis de la coyuntura política en relación a los actores políticos, a los actores político-partidarios y también un poco a la visión del país que ustedes tienen en estos momentos. Juan Carlos, por favor, podríamos contar con tu participación en primera instancia. Gracias, Lilia. Se entrecorta, no nos escucha nada. Este momento político como de incertidumbre. Incertidumbre porque queda claro, con la relatividad que puedan tener los datos de intención de voto difundidos el anterior domingo, que la mayor opción de voto, con un 32%, está precisamente en los indecisos, en los blancos, en los secretos y en los nulos. O sea, la mayoría de la gente no tiene una opción por una organización política, sino por estas otras que representaría la mayor intención de voto, 32%. Ninguno lo tiene. Creo que incertidumbre también porque en este momento no se sabe como ciudadano. No. Ya los datos de C.S. Mori nos han revelado que pues más o menos un 70% estaría seguro de ir a votar, pero una cantidad me parece novedosa de C.S. Mori para preguntar a la gente respecto a su afinidad en relación a quienes irían a votar o no. Y el dato es curioso. El 78% de los votantes afines al MAS estarían seguros de ir a votar el 18 de octubre. En cambio, los que no son afines, solamente el 71%. Eso genera también hasta qué punto el resultado electoral ha de ser aquel que muestre la voluntad soberana por la circunstancia de la pandemia todavía presente entre nosotros. De ahí que se afirmaba en varios espacios de que las elecciones no es una necesidad de la ciudadanía, de la población en Bolivia, ¿no? Que podía esperar. Pero bueno, más allá de las postergaciones y las tensiones con grados de violencia, han llevado a reafirmar el 18 de octubre como el momento. Aunque ahora hay la sensación en Bolivia de que aparentemente estamos entrando en una planicie del COVID-19, puede siempre rebrotar y no se sabe exactamente qué va a suceder los días previos y durante el evento electoral del 18. Pero yo creo, más que una mirada así de los efectos que estamos viviendo en los minutitos que corresponde a cada bloque temático, me gustaría en este momento simplemente aportar con una necesaria memoria histórica del proceso de cambio que de alguna manera nos coloque en la situación que hoy estamos en Bolivia en el ámbito sociopolítico. Primero recordar que el proceso de cambio llega capitalizando la necesidad de cambios estructurales en Bolivia, particularmente 3 cambios. Había que cambiar ese Estado republicano, monocultural, elitista y pues centralista totalmente. Ese era un problema estructural arrastrado desde el nacimiento de la República. El otro problema estructural era realmente destrozar un sistema económico inequitativo y depredador de los recursos naturales. Y finalmente destrozar una democracia pactada, una forma de administración pública totalmente pues corrupta, basada en intereses mezquinos de pequeños sectores, con una falta total de ética política. Esos eran los 3 problemas estructurales. La pregunta es, el proceso de cambio capitalizado por el movimiento al socialismo a la cabeza simbólica de Evo Morales, ¿qué ha generado como avances y como contradicciones? Creo que es legítimo decir en los avances que realmente ha habido una inclusión indígena. Nadie puede negar eso. En este tiempo, más allá de las debilidades y fortalezas del movimiento indígena, de lo indígena, más allá de que detrás de ellos hubiera estado o no
un asesor o una organización política decidiendo todo, la visibilidad en la vida pública, en la gestión pública, en la toma de decisiones desde el movimiento indígena es algo importantísimo que configuraría esta idea de Estado plurinacional como expresión concreta, por supuesto, ¿no? Y creo que también en el problema estructural de un modelo económico, este modelo, ¿no? Este modelo socioeconómico, comunitario y productivo, que de alguna manera se ha expresado en indicadores macroeconómicos positivos, pero hay que decirlo, no por mérito de una gestión necesariamente. Que hubieron decisiones valientes, importantes, hay que decirlo, que sí los hubo, pero ante todo ha sido por factores externos. Los precios internacionales favorables en materia del petróleo, de los minerales, que de una u otra manera ha aumentado los ingresos fiscales, ha permitido mayor inversión pública y eso ha tenido mayores oportunidades empresariales y eso ha generado una mayor demanda interna. Entonces, todo ese conjunto de cosas sí que ha mantenido paz por estos factores externos. No se puede decir en este momento, solo como paréntesis, miren el desastre que estamos. Estamos porque hay un COVID, ¿no? Hay una pandemia, pero en los otros años no ha habido aquello, ¿no? Ha sido un tiempo en el que, sobre todo hasta el 2014, se podía decir bonanza plena, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, esa oportunidad externa capitalizada ha significado un control más o menos adecuado de indicadores macroeconómicos. Y luego en la parte ética, solo es el discurso político y constitucional, que asumimos los valores ancestrales, que somos un país pacífico, que tenemos una gestión pública participativa y transparente, en una democracia representativa, participativa y comunitaria, maravilloso. Pero lo que realmente al final de la historia cuenta, pues tristemente son las contradicciones. En esa idea de destrozar el Estado republicano, más bien hemos construido una recentralización del Estado, una recentralización del poder político, una anulación fáctica de la independencia de los órganos de poder y una negación fáctica también de la idea plurinacional, porque al fin y al cabo, sobre todo hablo desde tierras bajas, los pueblos indígenas de tierras bajas no han estado en la mesa principal de la toma de decisiones y de la gestión pública. Entonces creo que ahí ha habido un desencanto y una frustración a toda esa idea de un Estado plurinacional, de un Estado autonómico, ¿no? Con una capacidad de participación y control social. Lo mismo en el tema de lo económico. Creo que las tres contradicciones más atroces han tenido que ver, por ejemplo, en que la ejecución presupuestaria ha estado más enfocada al gasto que a la inversión pública. Ha sido un tiempo realmente que pudo haberse aprovechado de mejor manera, pero tristemente ha ido a esa línea. También en esta parte, pues la lógica ha sido el neopopulismo, ¿no? El bono, que tiene por supuesto un impacto social inmediato, pero el problema es que esas políticas de distribución del excedente han asumido al pobre siempre como sujeto de limosna y no de justicia. Y evidentemente en la parte de la ética política, la contradicción más atroz ha sido las expresiones autoritarias, antidemocráticas, el caer una vez más en las taras de la corrupción, el nepotismo, la ineficacia, la ineficiencia en la gestión pública, que ha tenido su expresión más dura, pues, en el momento electoral de octubre pasado, cuando hay las cosas que han pasado en el Tribunal Electoral y luego el informe de la OEA respecto a que hubieran habido de manera deliberada cambios en el sistema, ¿no? Cambio en el sistema que ahora se está queriendo pretender reconocer como fraude electoral, ¿no? Entonces yo creo que estas contradicciones de alguna manera han marcado la crisis de octubre-noviembre y que nos han hecho llegar a un gobierno transitorio que en vez de pasar por el mandato de pacificar al país y con el órgano legislativo y electoral hacer una convocatoria más o menos idónea, también entra la arena eleccionaria, lo cual también genera cierta confusión. Creo que este es un poco, que era necesario hacer esta recapitulación del proceso de cambio para llegar al momento actual
que se nos presenta unas nuevas elecciones para tomar decisiones, ojalá basado en programas y no solamente en consignas. Esto sería mi primer comentario, Lilia. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Roxana, por favor, contigo ahora. Gracias, Lilian. Algunos elementos que me gustaría complementar a lo ya planteado por Juan Carlos. La coyuntura política de país efectivamente marcada por la incertidumbre, como ya lo explicó Juan Carlos, pero además por un contexto de peleas, denuncias, corrupción, desacuerdos, que realmente hacen que la coyuntura que estemos viviendo apunte mucho a lo que yo llamo, Lilian, el no me importismo ya. No otra cosa revela que la gente no esté preocupada por ir a votar, no esté dentro de sus prioridades, porque resulta que una coyuntura y un escenario de política que se vive de esta manera, pues genera eso. ¿Sabes qué? No me importa quién esté, indígenas, mujeres, derecha o izquierda, porque todo termina en una lógica muy similar. Si vamos de un proceso de cambio a un proceso de transición y en 14 años o en 9 meses empezamos a ver lo mismo, a criticar lo mismo, a criticar estructuras de poder, a criticar propuestas de país que no apuntan a temas centrales, a temas de fondo. Creo que estamos viviendo una época, también una coyuntura política, en que los partidos no se ponen de acuerdo y empezamos a hablar nuevamente de voto útil, de voto consciente, de voto en contra, de voto castigo, pero no una coyuntura que nos ayude a pensar en el modelo de país que queremos, no una coyuntura que nos ayude a discutir modelos económicos y de desarrollo en los que deberíamos estar. Luego me siento en una coyuntura en que la política pues parece ser lo menos importante para transformar la vida concreta de las personas. Eso, Lilian. Muchas gracias, Roxana. Rosario, estamos contigo ahora. El micrófono, Rosario. Rosario, ahora Mil sí. disculpas, ahora sí. Sí, comparto el criterio de que vivimos en una situación de incertidumbre en el país y en el gran desafío de hacer el esfuerzo de ver la realidad de la manera más objetiva. En partes comparto el análisis que hace Juan Carlos de la expectativa del proceso de cambio y efectivamente uno de los anhelos del proceso antes de la constituyente ha sido a pasar de la democracia pactada y profundizar la democracia y hacer que el pueblo sea escuchado, el pueblo decida. Y yo creo que si hay algo que ha sucedido en los últimos años es que el voto ha decidido muchas cosas, el voto de la población. Cuando a veces vemos y cuestionamos, por decir, la Asamblea Legislativa y su composición, esa es la expresión del voto, porque es el voto el que ha elegido esa composición. O sea, no es que cayeron del cielo, sino es un voto que ha elegido eso, ¿no? Cuando vemos una constitución que ha tenido más del 60% de respaldo por una opción de modelo de Estado, quien decide aquello es el voto de la población. En ese contexto, a mí me parece muy importante recordar, antes del proceso constituyente, la aspiración del pueblo boliviano por el país que quería, por el país que escribió en la Constitución. Y creo que el desafío grande de este contexto es ver lo que está pasando en Bolivia, porque vivir en negación no ayuda. Yo creo que en el proceso constituyente, lo digo porque fui constituyente por Tarija,
lo que se veía era una disputa por el país que queríamos. Y muchos hoy nos sentimos expresados en la Constitución, las del movimiento de mujeres, por ejemplo. Constitución que refleja una carta de derechos al que aspiramos a ejercer y que el Estado nos garantice. Gobierno paritario que nos interesa gobernar para decidir no solo leyes, sino distribución de recursos más equitativa. Y como decían, no pensar solo en la redistribución, sino en el manejo de los recursos para la igualdad. Pero me parece muy importante que podamos, digo yo, ver lo que está pasando en el país y no vivir en negación, porque nos puede llevar a cometer grandes errores. Si vemos la encuesta que se ha dado y que pone al MAS como primera fuerza en el país, con la posibilidad de ganar en primera vuelta, ¿no? Nos hace ver que la oposición todo este tiempo ha vivido en negación. Y que la disputa de los dos proyectos de país que en el país se han dado en la constituyente, en este momento, se está volviendo a confirmar. La mayoría del MAS expresa que apostamos por ese país que está en la Constitución. Y es más, no solo apostamos por ese país que está en la Constitución, se reconoce todos los errores que ha cometido el gobierno de Evo Morales y que tienen que ver por la falta de no respetar la Constitución y de no sujetarse a ella. Pero ese más del 60% que apostó por ese modelo de país nos muestra que es fuerte en el país. Y cuando escuchamos discursos que por ejemplo, cuestionan o niegan la nacionalización, de repente encontramos a la gran gente que dice queremos volver a sentirnos dueños de los recursos naturales y decidir sobre aquello, porque si no pasa lo que está pasando en los últimos meses, que la gente puede ver y puede tener muy cerca la lógica de quienes gobiernan un país que no quiere aceptar que es plural, que es diverso, que tiene derecho a decidir cómo enfrentar, por ejemplo, la pandemia, y que toda la gente podría haber sido consultada y ser actora y hacer gobernanza frente a la pandemia. Pero una forma de gobernar desde aquí arriba y hacia abajo y utilizando los recursos de violencia no nos ha dado condiciones para enfrentar desde una lógica que está concentrada en la Constitución. Si pudiéramos entender que la Constitución, cuando la ha escrito el pueblo y la apoyó más del 60%, pensábamos en una democracia donde todos decidamos lo que se va a hacer en el gobierno y cómo se debería atender la distribución de los recursos, seguramente la gobernanza respecto a la pandemia habría sido diferente si se hubiese escuchado mucho de la propuesta que la gente ha planteado. El CINCAT realizó una encuesta en la que preguntaban a la gente si es que la forma de administrar la pandemia, cómo debería ser. Deberíamos, decían, participar todos, corresponsabilizarnos todos, porque sabíamos que no había un sistema de salud que tenga la capacidad de enfrentar la gravedad. Ningún sistema de salud estaba en condiciones de hacerlo, menos el nuestro, que por la gestión de gobierno no se dio la prioridad como nos hubiese encantado. Se atendió, sí, pero no fue en la prioridad que debíamos haber tenido el tema de salud y otros. Pero sin duda, la vocación del diálogo con la población es algo que no se aprende, aunque hemos visto 14 años donde sí las organizaciones participaban. Entonces, vivir en negación no ayuda, solo nos confronta. Y por eso para mí las encuestas nos están mostrando que es una oportunidad para que, imagínense lo que decía Juan Carlos, 70% de la población va a votar, va a ir a votar. Es un importante porcentaje de población que va a decidir. No va a ser el 100%, nunca fue el 100%, pero ya que sea en este momento, después de semejante crisis que vivió Bolivia, es un importante porcentaje de población que va a decidir. Pero creo que es importante ver que esa gran cantidad de población hoy está mostrando que hay una realidad que hay quienes no la quieren ver y por no quererla ver,
no están tomando decisiones como se debería y se está acentuando las cargas en no enfrentar las cosas desde la democracia, sino ahondando un clima que no le hace bien a Bolivia, que es la violencia. Cuando veía lo que pasaba en noviembre, sentía lo mismo que la constituyente y decía, esta resistencia a la nueva Bolivia es la resistencia a este nuevo pacto que no se quiere aceptar, pero no porque un grupo no lo quiera aceptar, significa que no hay una gran cantidad de población que lo está peleando. Mi único aporte a este debate en este momento es decir, veamos lo que está pasando. Vivir en negación no ayuda, confronta, o ayudamos a confrontar. Lilian, si me permites un complemento. Juan Carlos. Sí, yo creo que es necesario también un poquito interpretar los datos, como decía Rosario, que confirman una mayor opción electoral o intención de voto a favor del MAS. Y se ha dicho que hay un voto duro lealtizado, ¿no? Que se confirma que va un poquito bajando, porque recuerden que en enero el 31%, un poquito más, luego en marzo subió al 33% y luego ahora está con 26%, ¿no? De todas maneras, una primera opción. Yo creo que esta adhesión o intención de voto no es uniforme en todos. Hay 5, entre otras opciones que pudiera haber, hay 5 motivaciones, creo. Una primera motivación es la autoidentificación todavía persistente de sectores sociales sobre todo indígena, originario campesinos, tanto del área rural como en el área urbana. Todavía es con Evo Morales, es con la idea plurinacional que se autoidentifican y que mantienen. Pero también hay otros que, entre comillas, siguen por el MAS como premio a una gestión pública con indicadores macroeconómicos positivos, con políticas sociales, con reconocimiento de derechos, a veces traducidos en políticas públicas. Maravilloso. Se relativiza eso, ya hemos dicho, por el entorno externo, ¿no? Por el entorno externo, ¿no? Que dé precios favorables y también de la abundancia de recursos, no solamente de ingresos fiscales, sino también de endeudamiento público, interno y externo. Hay que relativizar eso, pero sí hay la sensación, o sea, se reconoce que el mérito ha sido de la gestión, cuando el contexto externo ha contribuido en gran parte. Sin ese factor de suerte, diríamos, no hubiéramos tenido un discurso político con dinero. Un discurso político es más creíble cuando está acompañado de dinero. Y eso hubo, por lo menos de manera más consistente hasta el año 2014, de donde ya un poquito empezamos a bajar. Entonces, una segunda motivación con todo lo relativo, aparentemente es premio, ¿no? Lo que decía incluso nuestra compañera, ¿no? El tema mujeres se han sentido en este régimen bastante reconocidos, con espacios, etcétera, etcétera. Maravilloso. Pero hay que relativizar. La otra causa de este voto duro probablemente es la imposición orgánica. Piénsese en zonas cocaleras, piénsese en muchas comunidades campesinas, en las que por decisiones orgánicas se decide votar por una sola fuerza política y en caso contrario se pierde tierras, en caso contrario se paga multas, en caso contrario se amenaza con quitar las viviendas sociales que se hubieran entregado. Incluso a esto se suma la pérdida de los bonos, ¿no? Con otro gobierno se va a perder los bonos. Entonces, tanto la coacción como el miedo a perder son también los otros factores que determinan esta votación. Y por supuesto, en un porcentaje de la población está el miedo a volver a un tiempo racista, oligárquico, en el que el Estado era un instrumento simplemente de legitimación de las ganancias, etcétera, etcétera. No, eso nunca más en Bolivia. Entonces, hay gente que dice que independientemente no comparta en mucho, pero lo otro es peor y sigue votando. Es más, hay un factor que de pronto no tiene gran gravitación, pero también es motivante.
Hay muchos empresarios que odian a Evo Morales, que odian a los dirigentes indígenas, pero van a votar o votaron antes por el MAS. ¿Por qué? Porque eran funcionales a sus intereses. En esa triada, estabilidad política, social y económica, pues genera mucha inversión pública. Esta inversión pública da oportunidades a empresas, a grandes, medianas, pequeñas, y que aprovechan esa oportunidad para mantener sus utilidades. Entonces, políticamente no, económicamente me conviene. Y mucha gente que esté en empresa seguramente optará. Entonces, creo que no hay que entender que ese 26%, ¿no? O lo que pueda ser un poco más, un poco menos, da igual, no es que sea de un bloque único, uniforme, es variado, porque también ahí están los mitos y las realidades que al final definen, ¿no? Porque, ¿qué es lo que va a definir al fin el voto el 18 de octubre? El interés, no los principios, no los valores, no la democracia, no el bien común. Tristemente, ojalá, por supuesto, habrá excepciones de gente consciente que votará por esos ideales, ¿no? Pero la mayoría dirá, bueno, yo prefiero mantener mi renta dignidad, voto. Entonces, creo que eso hay que desmitificar. O sea, ese voto duro que llaman lealtizado es muy relativo porque dentro de ese porcentaje grande hay motivaciones diferentes. Juan Carlos, Creo que todos tienen. Rosario, mil disculpas. Roxana nos pidió también poder complementar. Es un conversatorio y realmente estas cosas que salen nos permiten incluso ir mejorando, perdón por la palabra, no mejorando, nos permite ampliar nuestras miradas. Le voy a dar la palabra a Roxana para cerrar esto, luego Rosario, y luego vamos a hablar de esto que está saliendo también ahora y que estaba como parte de las preguntas. Roxana, por favor. Gracias, Lilian. Nada más complementar con algunas precisiones. Yo creo que en esta coyuntura no está en discusión el modelo de paz, no está en discusión hacia dónde queremos ir. Es increíble que el voto, digamos, leal para el MAS, que justamente proviene de áreas rurales, de sectores indígenas, ha sido justamente el sector menos favorecido políticas de gobierno. La economía campesina, la economía familiar, la agricultura familiar, las áreas protegidas y más bien un modelo basado en una economía muy vinculada a la coca, no han sido propuestas estratégicas para los sectores donde muy probablemente esté el voto duro del MAS. Y ahí coincido con Juan Carlos. Las lealtades pasan por otro tipo de aspectos, como los mencionaba, más el modelo de país por el que hacía referencia Rosario, que votamos en una propuesta de constitución, no es la política que se aplicó y no creo que en esta coyuntura política esté en discusión el modelo de país. Es discusión mucho más los intereses, el mantener pegas, el respaldarse políticamente que modelos de país. Eso, Lilian. Y pues pedir por favor control de tiempo en las intervenciones. Nada más. Gracias. Gracias, Roxana. Rosario, para cerrar esto, por favor. Yo creo que es importante esto de vivir en negación. Yo creo que es importante. Lo pienso porque todos vamos a votar por intereses, Juan Carlos. A algunos nos interesa la patria, a otros les interesa más su bolsillo. Pero todos vamos a votar porque tenemos un interés en nuestro país o en algo, ¿no? Si hay empresarios que apoyan al anterior gobierno del MAS, en fin, los empresarios son pocos. Yo quisiera entender por qué el voto duro del MAS es así de duro. ¿Por qué? En 14 años, lo que nos acaba de decir nuestra compañera de ACLO, de Fundación ACLO, sería interesante en los debates visibilizar aquello. Visibilizar hasta qué punto el sector campesino, ¿por qué apuesta por Evo Morales? O en este caso por el señor Arce. Evidenciar aquello que ella acaba de afirmar me parece importante.
porque en este momento la encuesta que ha salido, nadie está siendo obligado a nada. Están votando en la encuesta con libertad. Y esa encuesta nos está dando una señal. Y esa señal, en el marco de esa libertad, le da la mayoría al MAS. Y ese voto duro es de la gran mayoría de la población campesina, que si realmente ha sentido que esa gestión no le ha servido, ¿por qué tiene esa posición? Deberíamos preguntarnos y ponerlo en agenda para que se debata este tema. Yo creo que es bien importante ver si se está debatiendo o no el país que queremos. Claro que sí, en los meses que tenemos, a mí como constituyente me impresionaba ver, a partir de ahora es república, ya no más Estado plurinacional, lo que ha significado ese debate en la constituyente, en la lógica de asumirnos nunca más las mujeres ni los campesinos, ciudadanos de tercera, sino ser incluidos en este país. De repente vos ves que sube un gobierno transitorio y esto lo cambiamos. Y estoy escuchando ahora a la señora Yanine como cuando era constituyente, la misma actitud de anular esta lucha de inclusión que expresó más del 60% de la población que le dijo sí a la Constitución. Entonces, esa negación que ella vivía en la constituyente, esa forma de ver a Bolivia en la constituyente, si sigue viendo a este país con la misma lente, lo único que está llevando es a ver en negación lo que está pasando en este país y se van a equivocar. Se están equivocando. Eso está mostrando la encuesta. Hay una realidad que no podemos negar. Ese voto duro, nosotros estamos pensando que es gente que no es inteligente, es gente que no vela por sus intereses y que ciegamente vaya. ¿Estamos nosotros descalificando la capacidad de decidir de esas personas? Si las respetamos como ciudadanos iguales, ese voto es consciente y está asumiendo una posición. Yo creo que es tan importante plantearnos estas preguntas ahora para que el análisis de la coyuntura no sean desde nuestros rincones y queriendo ver nuestros deseos, sino ver lo que está pasando en Bolivia realmente. Y ver lo que está pasando realmente, ¿para qué? Para evitar que nos matemos. Para evitar y no sentirnos corresponsables de alimentar esas tendencias, sino de decir, vamos, como dice el órgano electoral, nos reencontremos por la democracia, por el voto, por la pacificación en el país y respetemos el voto de la gente, no creyendo que yo voto con mi inteligencia y que el otro vota por interesado o por ignorante. No creo que esa sea la lógica ni el razonamiento que deberíamos tener. Yo creo que este momento es un momento tan importante para Bolivia, porque si esta no es la vía democrática por la que decidimos seguir avanzando, yo creo que va a ser bien difícil resolver las contradicciones que se han podido dar en estos 14 años, que sí estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, han habido cosas que han sido muy importantes como avance y ha habido grandes contradicciones, como en todos los procesos tienen que haber contradicciones, pero yo creo que la mayor lección del MAS que saca seguramente de este momento es que a la Constitución se respeta. Porque esa Constitución no es de un partido, es de las y los bolivianos, que en más del 60% hemos dicho queremos ese país. Y si el MAS tomó decisiones en contra de esa Constitución en su gestión, con creces estará aprendiendo. Porque ese país es el que sigue en la apuesta de los bolivianos. Esa Constitución es por la que seguimos peleando, mujeres, hombres, niños, jóvenes, desde donde estamos y hemos creído en ese pacto social. Ahora sí los políticos que están pretendiendo llegar al gobierno no logran entender aquel pacto y pretenden seguir desde sus rincones negando esa realidad y afirmándose en sus visiones de su país que ellos quieren para sí, solo nos van a llevar a confrontarnos. Por eso creo que este contexto es fundamental. Hacer un esfuerzo grande por ver lo que está pasando en el país y tomar las decisiones que
nos hagan parte de la vida y de la democracia. Muchísimas gracias, Rosario. Evidentemente, recopilando todo lo que ha sido planteado desde Juan Carlos, Rosario y Roxana, creo que queda como conclusión de esta primera parte que estamos en un país, en un momento coyuntural problemático, delicado respecto de las posturas. Incluso se reconocen desde las tres participaciones avances en 14 años de gobierno. También se reconocen limitaciones, incumplimientos a lo que Rosario también plantea, una constitución política que ha sido validada, legitimada e incluso valorada desde diferentes organismos internacionales, incluso, que ven nuestra constitución política del Estado como una constitución incluyente. También lo ha dicho Juan Carlos y Roxana, y lógicamente mucho más claro con Rosario, una constitución que muchas veces también ha sido incumplida desde el mismo espacio de poder que se tenía en ese momento. Y lógicamente, lo ha dicho Juan Carlos, un gobierno de transición que ha roto con lo que su mandato o lo que el mandato del pueblo decía, convocar a unas nuevas elecciones legítimas, amplias, etc. En ese panorama nos vamos a las elecciones el 18 de octubre, nos guste o no nos guste, participemos o no participemos, las elecciones son el 18 de octubre. Con los tiempos con los que estamos, me voy a permitir fusionar las dos preguntas que nos quedan para que podamos hacer incluso una presentación mucho más amplia. Los partidos políticos, las propuestas electorales están ya en marcha, ya estamos empezando también como ciudadanos y ciudadanas a visibilizar estas propuestas electorales. ¿Cuántas de estas propuestas electorales son viables desde la mirada que ustedes tienen para el país? ¿Y cuáles creen ustedes que deberían ser realmente las propuestas electorales? ¿Cuáles creen ustedes que deberían ser las prioridades de estos partidos políticos si es que fueran a ser gobierno a partir del 2021? Juan Carlos, 5 minutos, por favor. Lo mismo para Rosario y Roxana. 5 minutitos, y si necesitamos ampliarnos, nos vamos a ampliar 2 minutitos, pero después. Juan Carlos, estamos contigo. Gracias, Lilian. Te pediría, para efectos de control de tiempo, cuando me falte un minuto, me dices un minuto, porque si no, yo pido disculpas. Efectivamente, a veces me extralimito en el uso de la palabra. Voy entonces rapidito. Yo calificaría a los programas electorales, sobre todo de aquellos que tienen un poquito mayor opción de llegar al poder legislativo y al poder ejecutivo, como que hay mucho de continuidad, algo de reforma y poco cambio. Si vemos la parte, por ejemplo, social, hay coincidencias. Todos están por la lucha contra la pobreza, todos están por que la salud, sobre todo en este tiempo, va a ser centro de la política pública. Alguno ya empieza a dar del 10%, la promoción del empleo, nadie va a estar en contra de los bonos, sería suicidio político, que se va a mejorar el tema de equidad, la lucha contra la violencia, el tema de seguridad ciudadana. O sea, en la parte social, de uno u otro, más o menos lo mismo. En la parte económica, yo diría que hay un cambio solamente ideológico y no tanto práctico. Es decir, en lo ideológico habría una pugna entre un MAS que va a insistir en un Estado cada vez más fuerte e interventor en la economía, no solo regulador y policía de la economía,
sino interventor ideológicamente, ¿no? Y el otro lado insistirá más en empresa, ¿no? En mercado, en menos Estado. Desde el punto de vista ideológico, creo que esa marca la diferencia. Pero en la práctica, uno y otro, pues, entrará con fuerza a la reactivación de la economía. Por caminos de pronto diferentes, en grado solamente relativo, pero la reactivación económica va a ser como el centro, sobre todo frente a una crisis económica que ya era presagio de desaceleración del 2014 adelante. Y para el 2020, sin pandemia, ya se veía que iba a haber un crecimiento económico y un poquito más del 2%, que la crisis económica venía. Y eso se ha confirmado con la pandemia. Entonces, obviamente, es el centro de los programas electorales. En la parte ambiental, discursivamente todos aparecen ambientalistas. Pero en la práctica, casi todos, sin excepción, son igualmente extractivistas. El MAS, o sea, todos de una u otra manera. Claro, obviamente eso no lo pueden decir, ¿no? El discurso tiene que ser elegante, tiene que ser positivo. Por tanto, todos están hablando de gestión ambiental sostenible, todos están hablando de reforestación, todos están hablando de cuidar el agua, todos están hablando de la seguridad alimentaria de alguna manera y otros más también de la soberanía alimentaria. O sea, sí, en políticas ambientales discursivamente está bien, pero las preguntas son, ¿seguirá la lógica extractivista que inició el MAS? ¿Será inevitable los transgénicos que ya por decreto se han abierto en Bolivia? ¿Será que las normas que actualmente regulan el medio ambiente van a cambiar, se van a flexibilizar o se van a cumplir? Eso lo veremos en la práctica, porque los programas electorales, sin desmerecer su contenido en mucho, son interesantes. Pero la pregunta es si no están hechas solamente para captar votos y no tanto para cumplirlos en una gestión pública eficaz y transparente. Yo creo que es esto un poco lo que yo siento en los programas. Y por tiempo, pues, corto aquí para luego pasar a, ojalá en 2 minutos, para lo que yo pienso que debe priorizarse en la gestión pública del próximo gobierno. Gracias, Lidia. Tu micrófono, Lilian. Perdón, Roxana, por favor, continuamos contigo. Gracias Lilian. Y pues en el ánimo de ir complementando siempre lo que ya se plantea y poner más argumentos en este conversatorio. Sabes, Lilian, y para lo que sigue, a mí me gustaría plantear cuáles son los desafíos para este nuevo gobierno y para el futuro de Bolivia, desde el punto de vista más bien de la ciudadanía. No tengo capacidad de plantear por dónde deberían ir las propuestas de los partidos políticos, que además las creo parceladas, no nos muestran una integralidad y una propuesta de país, mucho más nos muestran una propuesta de gobierno, de ganar las elecciones, una propuesta partidaria que apunte a ganar las elecciones. Pero creo mucho desde perspectivas que recupero trabajando con la gente, desde lo cotidiano, desde los barrios, desde las comunidades. La importancia, por ejemplo, de hablar de una economía de cuidado que ha sido tan importante para superar este tema de crisis y pandemia. No solo debemos discutir una economía extractivista, una economía de cuidado del medio ambiente, sino una economía de cuidado de las personas. Lo que nos ha mostrado como sectores como salud, limpieza, educación, la casa segura, tienen tanto que ver con lo que la gente está, yo creo que pidiendo y necesitando. Hablar de economía circular, de economía verde, de economía naranja que permita la capacidad de innovación y creatividad. Volver a hablar de economía plural,
donde no importa solo Estado y mercado, importa la economía de la sociedad, las asociaciones, el empresariado pequeño, el micro y pequeño empresariado. No tanto si el que controla es el mercado con toda la crueldad del caso, o un Estado, todas las políticas de control del caso, sino una economía realmente que dé paso y dé cuenta a los pedidos de la población en general. Hablar del buen vivir, hablar de la vida buena, de nuestra concepción, que tanto se la ha discutido en lo que planteaba Rosario, el tema de la constituyente, es que no está en debate nuevamente. Es que nos interesan esos conceptos del vivir bien, de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria, de cuidado, de tener, como decía, casas seguras, de tener atención al tema de la violencia. Quisiera que un nuevo escenario político a ser discutido tenga que ver mucho más con este tipo de cosas que con los planteamientos que más por campaña electoral se los viene tratando. Discutir la gran riqueza de la biodiversidad y la diversidad étnica de Bolivia tiene que estar planteada en un escenario así. Me gustaría mucho más que se hable de una propuesta de país que una propuesta electoral, que es en la que ahora nos encontramos metidos. Algunos apuntes más. Me parece muy importante lograr que la ciudadanía vuelva a creer en la política, en sus candidatos, en la justicia. Y es que si entendemos la política como aquello que tiene que ver con el buen vivir, con el valor público, nos tendría que importar a todos. Y el contexto que vivimos, pues apunta mucho más a ese no me importismo. Superar la economía consumista, la necesidad de volvernos optimistas, de aumentar nuestra capacidad de resiliencia y de reinventar la economía por planteamientos como los que veníamos soñando en ese proceso de cambio. Indudablemente la pobreza ya en este año próximo va a aumentar, como nos lo vienen diciendo. Y es importante no solo hablar de políticas de bonos, sino de políticas mucho más sostenibles, mucho más respetuosas de los derechos humanos. Hablar de renta básica, por ejemplo, hablar de capitales semilla, de créditos accesibles, de ferias a la inversa, de generación de mercados internos, de repensar nuestro sistema impositivo. Creo que son cosas que tenemos que esperar que se discutan en estas elecciones. Y ojalá que el peso de la crisis, que debemos afrontarla, fija a quienes pueden afrontarlo reduciendo sus ganancias y que no tenga que afrontarse con las personas y los grupos que tienen que disminuir sus derechos. Eso creo, Lilian. Está sin tu micrófono, Lilian. Mil disculpas. Muy bien, muchísimas gracias, Roxana. Rosario, estamos contigo. Gracias, Lilian. Yo creo que después de la tragedia que deja el coronavirus, los programas de gobierno seguramente tendrían que darnos señales respecto a las nuevas prioridades, ¿no? Y en ese sentido, a veces para muestra basta un botón. Digo esto porque una de las prioridades es la salud. Eso nos ha mostrado el COVID. Y en el tema de la salud, ¿queremos salud privada o queremos salud pública? Y yo creo que ahí es bien claro ver que para mucha gente que ha pasado esta tragedia de haber vivido el coronavirus, pueden dar mucho testimonio de lo que ha significado el tener o no tener acceso a la salud, de los que han podido llegar al servicio y poder salir del con vida, ¿no?
porque muchos más, como por ejemplo en el Oriente, cuando se vivía la tragedia, la gente prefería no ir al servicio, porque no había. Directamente, por dar un ejemplo, en Guayara Merí, no había hospitales que puedan tener la capacidad de recibir a la gente. Una muestra de la posición que la gente asume frente a esto es lo que está pasando en el Beni, políticamente, electoralmente hablando. La salud es lo primero y eso se ve en las decisiones que se toman y cómo se prioriza. Equipamiento a la salud debería ser una agenda prioritaria de todos los partidos políticos y tener la total claridad de cómo plantear esa prioridad. El tema de la pobreza que va a generar el coronavirus y la importancia que cobra hoy la soberanía alimentaria. Debería estar primero en las ofertas electorales. Y me ratifico en lo dicho antes. Creo que como movimiento al socialismo, el respeto a la Constitución implica, asumir esto como bandera implica el respeto a todo lo que está planteado en la Constitución y que tiene que ver con esta economía sólida de protección de los recursos naturales, que tiene que ver con con enfrentar el extractivismo, esto que se cuestiona, garantizar los derechos colectivos de quienes protegen todo lo que tenemos como recurso bosque, los derechos de los pueblos indígenas. Va a implicar un buen sacudón, yo diría, en el programa de gobierno de los partidos políticos, entender y aprender, porque yo creo que aquí no solo va a aprender el MAS, deberíamos aprender todos los partidos políticos, todos, que las prioridades luego del COVID están llevando a mucho de lo que está en la Constitución, porque en la Constitución se habla de la soberanía alimentaria, se habla de la seguridad alimentaria, de la protección de los bosques, sobre el tema de la resistencia a que no haya transgénicos. Eso está en la Constitución, está en el Pacto de los Bolivianos. Creo que es muy importante, como dice Juan Carlos, muchas veces en el proceso electoral, las ofertas electorales, la verdad es que yo veo que utilizan el mismo discurso con diferente color para ganar el voto. Pero creo que el mayor desafío es que vean la Constitución y que sean capaces de proponer a partir de lo que la gente aspira, de lo que está escrito en la Constitución. Muchísimas gracias, Rosario. Bien, tanto Rosario como Roxana han planteado elementos de lo que debería ser una propuesta en estos momentos, precisamente después de una crisis sanitaria, de una pandemia, y cuál debería ser también la agenda del nuevo gobierno. Creo que las dos han estado de acuerdo en el planteamiento de entender la constitución política del Estado como una base para recuperar todo esto que es el vivir bien, la soberanía alimentaria. Y creo, modestamente, como moderadora también hablaría de la agenda patriótica. Una agenda que no va a cambiar entre quien entre, porque esto se ha aprobado con una ley, tiene vigencia hasta el 2025 y que también plantea muchas de las cosas que se están tomando. Juan Carlos, te doy 2 minutos para que nos puedas hablar precisamente de esto que te ha faltado. ¿Cuáles deberían ser las prioridades de del nuevo gobierno en realidad? Gracias. Creo que las prioridades en los 4 ámbitos de competencia gubernamental tienen que ver con lo social, lo económico, lo político y lo ambiental. Y creo que la prioridad más importante en el ámbito social es la salud. La salud en el centro de la política pública, pero no es suficiente.
Correlativamente, otra prioridad social tiene que ser la creación de oportunidades laborales, ¿no? Laborales. Eso es fundamental, entre otras cosas que ya las compañeras han señalado y que estoy plenamente de acuerdo. En el ámbito económico, la reactivación del aparato productivo, pero con carácter de generación de empleo. No tanto, bueno, está bien también que haya bastante inversión en iniciativas, sobre todo vinculadas en la industrialización, que no siempre son generadores de mucho empleo. Digo, aparato productivo que genere realmente empleo. Creo que es eso. Creo que debe haber un equilibrio entre la intervención estatal y la inversión privada. Creo también, al igual que una de las dos compañeras que habló, hay que hurgar el sistema tributario boliviano, ¿no? En perspectiva de su universalización, que sea justo, que sea amigable, no antipático como lo es ahora. Creo que hay que trastocar. En el ámbito político, yo creo que el desafío mayor realmente es repensar y profundizar el régimen autonómico, que pasan necesariamente por una revisión. No sé si debe llegar o no a una nueva asamblea constituyente, pero para que el sistema competencial sea más subnacional. Y junto a eso, aquello que es trillado, que ya de por sí no me gusta mucho, pacto fiscal. Es decir, yo diría de una vez por todas, una redistribución del sistema tributario a nivel nacional y subnacional. Creo que eso debe entrar en agenda. En el tema de político, tiene que entrar sí o sí el tema, lo que decían también, creer en la democracia y creer en la institucionalidad democrática. Yo creo que es eso, pasa por independencia de poderes, por cooperación, colaboración, pasa por creer en la justicia. Yo creo que ese es un trabajo. Y finalmente en el ambiente, disculpen que aquí meta temas de iglesia, pero creo que el nuevo paradigma ambiental y que debiera ser el rector de la vida económica, de la vida política, de la vida social, es la ecología integral que plantea el Papa el Papa Francisco. Es una ecología integral porque hace referencia al ambiente, hace referencia a la economía y hace referencia a todo lo que significa las relaciones humanas. Pues una ecología integral que atiende que el desarrollo, o cualquiera sea el nombre que se cambie con esa categoría de desarrollo, pues realmente proteja la casa común, proteja a los seres humanos dentro de esa casa común y finalmente pues genere condiciones de justicia. Yo creo que en el tema de medio ambiente hay mucho por reafirmar en la línea de la Constitución, en la línea de algunas leyes, pero también abrogar muchas normas por la vía legal y por la vía de decreto, y hay que abrogarlas porque realmente son contrarias al espíritu de la Constitución. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Roxana, ¿algo que añadir en este marco de las propuestas o de la nueva gestión de gobierno? Sí, Lilian, puntualizar algunas cosas. Yo creo que la prioridad debe pasar por salud, pero en un concepto mucho más amplio, economía del cuidado, que implica salud, implica educación, implica alimentación, implica la reproducción de la vida en general. Pasaría de solo salud a esto, de cuidado, trabajar bajo la lógica de economía del cuidado. Mucha atención a cambio climático, mucha atención a todo lo que está viniendo como desastres ecológicos. El concepto de laburar bajo una lógica de ecología integral y cuidado de la casa común es muy importante. Debemos pasar de esa creencia de que luchar contra la pobreza es apuntarlo de crecimiento. Y si no alcanzamos a luchar contra la pobreza es que necesitamos un crecimiento mayor. Estamos viviendo en un planeta que tiene recursos finitos. Luego, la estrategia de desarrollo simplemente no basta para superar problemas. Y nada más una puntualización, Lilian. Creo que la agenda patriótica no es absolutamente respetuosa ni coherente con el modelo de país planteado en la Constitución. Nada más un ejemplo, uno de los ejes de la agenda patriótica fue la ampliación de la frontera agrícola, que trajo consigo todos los problemas de incendios que hemos estado enfrentando.
Eso, Lilian, y muchas gracias por el espacio de participación. Muy amables, hasta luego. Gracias, Roxana. Rosario, ¿algo más que añadir? Tu micrófono. Ahora sí. Solamente tres, desde el trabajo que realizamos como SINCAT, con las instituciones que trabajamos por los derechos de las mujeres, nosotros nos planteamos 3 horizontes de transformación para una sociedad donde nos sintamos mujeres, hombres, indígenas, todos iguales. Y es que necesitamos construir y deshacer este sistema patriarcal, colonial y que genera pobreza. Y para deshacer este sistema que nos oprime a la gran mayoría de la población, cuando hablaba de cuidado, Roxana me hacía pensar en que el trabajo del cuidado reposa sobre nosotras y nosotras estamos generando al país un montón, muchísimos recursos, pero gratuito, invisibilizado y devaluado, que es lo que las mujeres aportan a la economía del país. Pienso que es tan importante asumir esas 3 visiones para el nuevo gobierno como grandes desafíos. ¿Por qué? Porque creo que si nosotros logramos despatriarcalizar y descolonizar la planificación y el presupuesto del país, recién vamos a avanzar a cambios. Solo en la norma, solo en lo declarativo y discursivo no sirve. El país se va a cambiar cuando se decida planificar y asignar recursos para que realmente la población, que somos la gran mayoría, mujeres, indígenas, jóvenes, que hoy están demandando tanta atención del Estado porque están sufriendo los efectos del desempleo, pues podamos ser atendidos por nuestro gobierno. Necesitamos que el enfoque del gobierno apunte a estos cambios fuertes que hacen a lo que se planifica, a los recursos que se destina y a las poblaciones a las que se tiene que priorizar para construir una sociedad que vaya avanzando hacia la igualdad. Muchísimas gracias, Rosario, Juan Carlos, Roxana. Solamente hemos tenido, más que preguntas, 2 comentarios en nuestras redes sociales. Una que dice que los gobiernos, los candidatos en realidad, los candidatos no plantean temas de fondo al mantener o cambiar el paradigma de administración del Estado. ¿Vamos a seguir con el unitarismo centralista o vamos a migrar a un nuevo paradigma, el federalismo? El segundo comentario, el sistema de salud es un sistema perverso que se ocupa por la medicina y no se preocupa por la salud. Creo que en ese marco también, principalmente en el tema de la salud, este conversatorio ha marcado claramente, primero, que el nuevo gobierno debe cambiar su agenda de gobierno, perdón la redundancia, a una transformación producto primero de esta pandemia, que lógicamente nos obliga a repensar lo que estamos haciendo. También ha sido un acuerdo de los y las 3 expositoras que tenemos, en el tema de que se deben plantear nuevas prioridades, más políticas más respetuosas con los derechos humanos. Debemos pensar en un modelo de salud que parte primero por repensar qué tipo de salud queremos en el país. Un segundo punto es el equipamiento. Debemos hablar además del vivir bien como una forma real de el nuevo gobierno, aprender sobre la soberanía alimentaria, un tema que debemos trabajar desde este nuevo gobierno es atender la pobreza. Evidentemente, los últimos indicadores que tenemos en esta pandemia es que la pobreza, las personas que viven en situación de pobreza y las que viven en extrema pobreza se han incrementado producto de estos más de 4 meses en cuarentena, imposibilidad del trabajo informal, que son más del 60% en nuestro país, el trabajador informal que no ha podido realizar sus actividades en estos meses.
tanto Roxana como Rosario y también Juan Carlos plantean que la Constitución política es un instrumento que nos va a permitir hablar de lo social, de lo económico, de lo político y retomar el tema de volver a creer en la democracia y apostar, además, perdón por mi ayuda a memoria, en repensar en una economía más plural, se ha hablado de la pluralidad, y la ampliación de la mirada de qué queremos en los temas productivos. Finalmente, Rosario nos dice que algo que tiene que trabajar el nuevo gobierno es la destrucción del patriarcado en el país, que es lo que también genera pobreza. Les agradezco mucho por su participación. Entiendo que tanto Juan Carlos como no sé si Rosario o Roxana están con los tiempos justos. Les agradezco muchísimo por dedicar este espacio a la red PCCS y por nuestro intermedio, pues, contribuir en estos momentos electorales a un voto consciente e informado. Este primer espacio nos permite identificar hacia dónde están yendo los partidos políticos como parte de la información. Por otro lado, vamos a trabajar y es seguro que los vamos a volver a convocar. Bueno, te vamos a volver a convocar, Juan Carlos, y las vamos a volver a convocar a Roxana y Rosario para hablar de las competencias de estos sujetos que vamos a elegir, a los cuales vamos a votar en este 18 de octubre. Estamos haciendo entrevistas que han sido pasadas previo al conversatorio para ver qué quiere la gente del nuevo gobierno. Y estamos viendo que no estamos informados sobre nuestras competencias como autoridades del nivel central, entonces tenemos mucha tela que cortar en estos conversatorios. Juan Carlos, Roxana, Rosario, un fuerte abrazo desde Huanuni, donde estoy en este momento, hasta sus hogares y agradecerles por su tiempo. Su despedida de un minutito, por favor, Rosario, Roxana y Juan Carlos, en ese orden. Muchísimas gracias, Lilian, gracias a la red por esta oportunidad y gracias a la gente que nos esté escuchando. Esperamos siempre con estas opiniones aportar al bien del país, a la pacificación y a profundizar la democracia. Gracias, Rosario. Roxana. Muchas gracias, Lilian. Y me queda rescatar esos dos conceptos fundamentales de nuestra red: participación ciudadana y control social. Eso nos toca hacer como ciudadanos, como ciudadanas. Y esa es la oportunidad que a través de estos conversatorios y a través del trabajo general de la red de participación ciudadana y control social queremos alentar a lograr. Muchas gracias. Un gusto compartir, Rosario, Juan Carlos, con ustedes. Ojalá tengamos más oportunidades. Gracias. Juan Carlos. Gracias, Lilian. Buena iniciativa, reitero, y creo que los dos mensajes, por lo menos de mi parte, para todos los que nos están oyendo o viendo, es que a pesar de las circunstancias de la pandemia, los riesgos, etcétera, etcétera, creo que debemos ejercer nuestro derecho y nuestro deber del voto. Debemos ir a las urnas el día 18, ¿no?, de octubre. Segundo, creo que sería interesante que sea un voto informado, que sea un voto libre, consciente y responsable, que probablemente una manera de entender esto sean los programas, pero como ya se ha dicho también aquí, es muy relativo, pero es algo por lo menos para tomar como criterios. Creo que los criterios deben ser programáticos y éticos, como los criterios centrales de definición del voto. Y ojalá que en el futuro no sea la ingobernabilidad, sino el acuerdo asambleario lo que prime en la democracia boliviana. Nos faltó mucha tela que cortar, será en otra oportunidad. Así que gracias, Lilian. Un gusto, Rosario. Un gusto también nuestra compañera que está ahí. Yo soy malo para recordarme los nombres. Roxana. Perdón. ¿no? Un saludo y también a todas las personas que han estado conectadas.
Hasta luego. Muchísimas gracias. Les envío un fuerte abrazo. Rosario, Roxana, un gusto conocerlas. Con Rosario por teléfono solamente. Y Juan Carlos, un amigo muy querido desde hace años atrás. Te envío un fuerte abrazo. Les envío un fuerte abrazo y las mejores vibras. Rescato lo que Juan Carlos siempre me decía. El voto no es solo un derecho, es una obligación. Entonces, estamos como Red PCSS queriendo contribuir a eso, al voto informado, reconociendo esto como una obligación del ciudadano y la ciudadana. Muchísimas gracias y será pues hasta otro momento. Gracias también a las personas que nos han acompañado. Adiós, un abrazo, adiós. Tengan un buen... Bueno, yo me llamo Agustina Ábrego, soy del municipio de Montero, soy del distrito 3 y en estas elecciones, cuando entre en presidente, yo desearía que haya más atención en los barrios y también que tomen más en cuenta a los más humildes que estamos por los barrios, más que todo en salud, ¿no? Como estamos ahorita, casi no, a los más humildes no nos toman en cuenta mucho.